Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A menos de 2 meses de que la Secretaría de Educación otorgara luz verde para retornar a las aulas de clases de forma presencial, un rebrote de casos de COVID-19 pone en riesgo esta modalidad en centros educativos del Distrito Central, considerando retornar a las clases virtuales. Hasta la fecha, 127 escuelas y colegios públicos en Francisco Morazán han reportado casos sospechosos y confirmados de COVID-19. De esa cifra, 93 son del Distrito Central. Eso representa el 6% de los 1.615 centros de estudio que hay en el municipio. Por lo anterior, autoridades del Instituto Central Vicente Cáceres, Jesús Millaselva, Superación San Francisco y Técnico Honduras determinaron que retornar a las clases virtuales era la mejor recomendación para salvaguardar la vida de los alumnos y maestros. Glenda Guevara, directora departamental de Educación, explicó que la decisión de retornar a la virtualidad puede ser aprobada por directores de las escuelas y colegios, pero desaprobada por asociaciones de padres de familia, al sostener que los niños y jóvenes no desarrollan sus capacidades y al considerar que de cerrar las aulas de clase, otros comercios deben correr con la misma suerte. Lo anterior, docentes proponen implementar jornadas mixtas, donde se eviten las aglomeraciones de estudiantes y personal docente. Sin embargo, la jefa de la Región Metropolitana de Salud, Sonia Maya, aseguró: el COVID no se manifiesta de forma grave en los menores ya inmunizados. Las jornadas de vacunación continúan en las escuelas y colegios. No hay excusa para no inocularse y para cerrar los centros educativos. Asimismo, el Comité COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reconoció que la positividad por el virus rondaría en un 25% en las aulas de clases, tomando en cuenta el porcentaje de los estudiantes que asisten al alma mater. Lo anterior se debe a que carreras como microbiología, nutrición y periodismo han reportado un incremento de contagios por coronavirus entre sus docentes y estudiantes. Javier López, miembro del claustro de docentes de la carrera de periodismo en la UNA, aseveró que actualmente el área ha detectado a 4 maestros contagiados y un número no cuantificado de estudiantes positivos de la enfermedad respiratoria. Agregó que se ven obligados a tomar como medida preventiva y bajo los protocolos de bioseguridad de abandonar la presencialidad. Ante la situación que atraviesa el alma mater, Wendy Murillo, miembro del comité, dijo que los casos reportados han sido contagios comunitarios, es decir, que ninguno de los afectados ha adquirido el virus dentro de la universidad. De momento no se ha registrado un brote originado dentro de las instalaciones. Todos los contagios han sido externos, puntualizó. Otros aseveran que si la positividad por facultad aumenta el 50%, se debe considerar suspender cualquier actividad presencial en su totalidad, retornando a clases virtuales hasta que se logre contener el brote. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto que estén como lo hacen día a día con nosotros. Gracias por su preferencia. Hoy voy a hablar de uno de los temas, salud, la falta de trabajo. Hoy, ahí están protestando los trabajadores que están haciendo la nueva fortaleza de la Embajada Americana de los Estados Unidos. Es impresionante lo que están haciendo los gringos aquí. Una segunda embajada, pues ahí están protestando los trabajadores. Le hacían la broma ahí mis compañeros de HRN de que si se le acabó el pisto a Biden, no creo, pero los empleados están protestando. Hace poco lo transmitimos en directo. Pues bien, la pandemia, y aquí hay personas que van a avalar lo que digo, porque aparte de lo que uno lee y lo que uno escucha de la gente que conoce estos temas, ha atrasado el país por más de 10 años. Si de por sí las deficiencias educativas en Honduras son terribles, a lo largo de la pandemia las plataformas no funcionaban correctamente. La gente muy pobre en Honduras quiere ayudarle a sus hijos, buscan un teléfono pero no tienen acceso a un teléfono como este. Es mentira, es muy caro. La gente humilde
Yo algunas veces he tratado de ayudar a personas con un celularcito, le quieren ayudar a sus hijos. Y la internet que prometió el gobierno anterior nunca llegó como se esperaba. Solo favorecieron a Tigo y a Claro. Pero al pueblo y a la gente más humilde, la gente que está en esas aldeas, yo sé, cuando estábamos en la pandemia pasaba un documental breve de cómo unos niños de Perú caminaban, aquí es la colonia Miramontes, caminaban de aquí al Cerro Dible para ir a clases. Y así es en Honduras. Hay cientos de lugares donde muchos niños van descalzos, reciben clases en el suelo. Y ahora pues vamos a hablar de que sigue el problema del coronavirus. ¿Qué van a hacer las autoridades nuevas de educación pública? Repito, va febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y a partir de este sexto mes creo que debe empezar a colocarse, a pesar que todavía en el gobierno no han habido cambios y en las instituciones como en muchas instituciones del Estado siguen las mismas estructuras anteriores y los mismos que ayer denunciaba Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, se robaron más de 1.000 millones de lempiras a ONG y aparte de eso blanqueaban dinero. Ya lo dijo el ministro, están investigando de parte del Ministerio Público, la ATIC, la UFERCO, igual espero que sea en todos lados para que conozcamos y la gente que ha estado manejando eso sea despedida de los cargos, porque el país no puede seguir con gente sin vergüenza manejando instituciones públicas para que mejoremos. Y el uñudo que quiera, ya sé de un ministro que anda averiguando cómo puede desde ese ministerio con sus empresas poder ver qué va a hacer. Pero yo sé que la presidenta Xiomara Castro no va a permitir ascos. Bien, dicho eso, voy a presentar a mis invitados. Hoy voy a hablar sobre el COVID. Se ensaña en el país, pero porque no hacemos caso también. Nos gusta andar en las fiestas, en los bares, en los estadios. Digo nos gusta, pero yo sí trato de evitar no ver a tanta gente, porque yo padezco de los bronquios y eso a mí me da miedo. Ya me dio Omicron al principio de año, pero el rebrote ha comenzado. El viceministro de Educación, Jaime Rodríguez, ha tomado a bien estar con nosotros esta mañana. Viceministro, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la oportunidad. También compañeros maestros que están acá. Es un placer estar con ustedes. Y le agradezco por este espacio, Raúl, porque yo sí creo que hay que concientizar a la población. Sí tenemos que hacerle conciencia a nuestros padres de familia de que la mejor medida para evitar esto es la prevención y que todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Solo de esta forma podemos salir adelante. Gracias. Gracias por estar aquí, señor viceministro. Está la coordinadora académica de uno de los institutos más populares acá, el Instituto Mía Selva, que es en la colonia John F. Kennedy. Estoy hablando de la profesora Elvia Rosa Elviro. Profesora, bienvenida. Gracias, don Raúl. Buenos días a toda su teleaudiencia, a los compañeros. Y gracias por la invitación para el Instituto Mía Selva. Está con nosotros el presidente del colegio. Bienvenida, profesora. El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, del COPEN, don Joel Navarrete. Joel, bienvenido. Mucho gusto, licenciado Raúl Valladares. Es un placer compartir con la profesora Elvia, también con nuestro compañero viceministro de Educación, Jaime Rodríguez. Esperamos que este sea un espacio para poder, no solamente un debate, sino un llamado urgente a la población para que podamos tomar las medidas necesarias. Gracias. Bien, gracias. Más adelante colocamos los teléfonos para que los profesores, los maestros puedan comunicarse, al igual que los padres de familia y estudiantes. Pues, viceministro, ¿cuál es la situación con esto del incremento del COVID en el país con la educación? ¿Qué plan tiene el Ministerio de Educación, que está dirigido por el profesor Esponda, y que usted lo acompaña al viceministerio? Gracias nuevamente y un saludo a toda la población, un saludo al magisterio.
Desde el inicio del año, antes de la presencialidad, se emitió el protocolo sobre las medidas de bioseguridad y cómo prevenir el COVID en los centros educativos. Afortunadamente se ha estado poniendo en práctica el protocolo. Uno de los primeros casos que tuvimos, y gracias a la compañera Elvia que está aquí, fue justamente el Mía Selva. Y se les repiten a los compañeros las instrucciones. Primero, en los centros educativos debemos de extremar las medidas de bioseguridad. Como se ha estado haciendo, es obligatorio para los jóvenes, para nuestros niños, para nuestras niñas, para los docentes el uso de la mascarilla de forma permanente. De igual forma se debe de tomar la temperatura a la entrada o al inicio de las labores. En la entrada de los centros educativos hay que tomar la temperatura de los estudiantes. Si un estudiante está con temperatura, pues se tiene que poner en un aula de aislamiento, llamar a los padres de familia, a los tutores, a las madres, a los encargados, para que vengan a traer a sus niños y se le pueda transportar a un centro médico. La mejor forma de prevenir esto es la inmunización. Cuando empezamos este gobierno, pues no teníamos ningún niño vacunado de 5 a 12 años. Hoy ya andamos en más de 800,000 niños y niñas que ya están vacunados. En el caso específico del Mía Selva, cuando nos enteramos de que había un caso positivo confirmado y 2 casos sospechosos, nos hicimos presentes al Instituto Jesús Mía Selva, pedimos un informe. La autoridad del Mía Selva actuó con bastante prontitud. Yo los felicito, compañeros y compañeras. Ese informe se llevó a la sanidad del barrio Morazán, justamente para empezar a focalizar, o que las autoridades de salud focalizaran ese centro y que se le pueda brindar mayor apoyo. También se le está dando a los centros educativos material de bioseguridad, gel de manos, toallitas húmedas para los estudiantes, para que se desinfecten las manos, cloro para que se desinfecten los centros educativos, y en la medida de lo posible pues se ha estado atendiendo a las solicitudes que presentan los centros educativos. Sabemos que la situación es complicada a nivel nacional. Estábamos monitoreando alguna información de la Secretaría de Salud y dice que ahorita en el Distrito Central tenemos más del 70% de positividad. Esto, como quiera, es un llamado a atención, sobre todo para que toda la población empiece a implementar o a observar las medidas de bioseguridad. No podemos estar en lugares públicos, en conciertos y en otro tipo de eventos sin la mascarilla, o yo creo que lo más pertinente en este momento es que si no tenemos nada que andar haciendo en lugares públicos, lo mejor es estar en casa. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque yo creo que es una medida que nos puede ahorita bajar un poquito la incidencia, es que, y esta es una noticia para todos los docentes, la próxima semana vamos a la semana del receso académico. Esto quizás nos permite pues bajar un poquito el nivel de contagios, pero de nada servirá esto si no observamos en nuestras casas las medidas de bioseguridad. Tampoco es para que los estudiantes pues anden en la vía pública, anden en lugares públicos. Yo creo que es de, y más con la cuestión económica que tenemos en este país, es de ahorita de bajarle un poquito a esto y que podamos observar las medidas de bioseguridad tanto en nuestras casas como en todo el lugar que vayamos. Viceministro Jaime Rodríguez, ¿tiene algún registro en cuanto a cuántos casos de COVID se han confirmado en centros educativos? Sí, la información que tenemos nosotros justamente del viernes de la semana anterior es que hay 93 centros educativos del Distrito Central habían casos sospechosos, y en 34 centros de los municipios del Distrito Central también teníamos sospechosos. Aquí están conjugando dos cosas, y es que en el caso del Mía Selva, por ejemplo, ya cuando leemos el informe, sí hay estudiantes que están llegando con fiebre, pero todavía no se sabe si es dengue o es COVID. Lo que no podemos es correr el riesgo. Si un estudiante está con fiebre, me lo aíslan, porque también aquí se está conjugando la cuestión
del dengue. A nivel nacional no tenemos todavía tantos casos, hemos estado monitoreando, fuimos al Departamento de La Paz, por ejemplo, el fin de semana anterior, justamente a distribuir material de bioseguridad, y me gustó mucho porque cuando las aulas son pequeñas y la cantidad de alumnos es bastante, no podemos tener 40 estudiantes en un espacio cerrado, eso puede disparar los contagios. Pero sí me gustó, por ejemplo, que había una maestra que tenía unos alumnos en el aula, y estoy hablando del Instituto 21 de Octubre de Marcala La Paz, y otro grupo de alumnos estaba trabajando bajo un árbol. Pero esto va a depender de las condiciones que tengan los centros educativos, porque hay centros educativos, sobre todo aquí en el Distrito Central, que no tienen ni siquiera un espacio para una cancha. Entonces, sí se está monitoreando y se le está pidiendo a los compañeros a nivel nacional que por favor reporten estos casos, porque esto nos permitirá a nosotros tener información de primera fuente, tener información real y poder tomar las decisiones que correspondan, porque no queremos disparar los contagios, pero también para este pueblo volver a las clases virtuales sigue siendo un mecanismo de exclusión. Nuestro pueblo no tiene para comer y no podemos estar priorizando, o que el padre de familia va a priorizar entre llevar el pan a la mesa de su casa y tener que estar comprando esas recargas para que los estudiantes puedan tener acceso. Una tragedia que nos dejó la pandemia en la cuestión educativa es justamente que se excluyó gran parte de nuestra población. Hoy tenemos niños y niñas de tercer grado, que es la primera vez que visitan un centro educativo y sabemos que están llegando con serias deficiencias. Agradezco la dedicación que están poniendo mis compañeros docentes para poder nivelar a estos estudiantes y a estos niños y a estas niñas. Lo que no queremos es que se nos vayan. Ya no queremos ver más niños y más niñas postergados, o que tengamos en poco tiempo más caravanas saliendo de este país por falta de oportunidades o porque no hay futuro para nuestras nuevas generaciones. Me dice el señor Mahomar, dígale al señor Jaime que desde el año pasado están vacunados los alumnos. Yo siempre he dicho que necesitábamos volver a clases, pero si el rebrote es muy fuerte, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa en el Miaselva? La coordinadora académica del Instituto Miaselva de la Colonia Kennedy está aquí, la profesora Elvia Roselvir. ¿Qué pasa en el Miaselva? Bien, en el caso del Miaselva, nosotros hasta ayer martes teníamos 15 casos confirmados, 12 docentes, 2 muchachas de las que trabajan en secretaría y 1 de administración. Y confirmados en el caso de los estudiantes tenemos 22 casos confirmados. Al momento que le mandamos el informe al viceministro, que lo tenemos aquí en el foro, algunos estaban sospechosos, pero las indicaciones, tenemos un departamento médico en el colegio, hay una doctora, ella nos ha estado colaborando muy eficientemente a hacer los monitoreos, y las instrucciones pues es que despachar a los jóvenes que se presentan con malestar, y luego deben ir con los padres a que les hagan la prueba para ver si están positivos, y de esa forma pues ir documentando los casos y aislarlos del centro educativo. Pero lo que decía el viceministro también, ¿verdad? Se nos complicó un poco porque nos aparecieron bastantes niños con dengue, ¿verdad? Hay un rebrote de dengue, el colegio se mandó fumigar, se han tomado las medidas. A lo interno del colegio nosotros somos muy responsables con las medidas de bioseguridad. Tenemos los grupos divididos en 2, grupo A, grupo B, porque tenemos secciones con mínimo 40 estudiantes y hay unas que un poquito más. Entonces nos hemos visto obligados a dividirlas. Estamos trabajando con horarios especiales para cada grupo. Igual se han colocado dispensadores en todo el centro educativo. Se les toma la temperatura al momento de ingresar, ¿verdad? Con el departamento médico y el departamento de consejería. Y a lo interno del colegio se toman todas las medidas. Pero tenemos el caso que los niños ya vienen de sus hogares con síntomas, con temperatura, decaídos. Entonces se remiten al departamento de enfermería que hay en el colegio y bueno, de esa manera se les aísla. La semana pasada estuvimos un poquito... ¿Se les aísla o los regresan a la casa?
Bueno, como Me tenemos un parece que es mejor departamento que de... lo regresen. Sí, tenemos un departamento de enfermería, entonces ahí están en observación, la doctora hace su trabajo ahí y luego se llama a los padres, ¿verdad? Para que los vengan a recoger y de esa manera pues evitar que más niños sean contagiados. Bueno, aquí vamos a hablar como a nivel nacional, para que la gente, los profesores que la están escuchando a ella y que van a escuchar a mis invitados, planteemos a nivel nacional qué pasa, ¿verdad? Porque ojalá que no se pare el sistema educativo. Está también vía Zoom el licenciado Gilberto Benítez, el director de la escuela José Castro López en San Pedro Sula. Los saludo, buenos días, antes de la participación del profesor Navarrete. Buenos días, licenciado Benítez. Buenos días, licenciado Valladares. Buenos días también al señor viceministro, el profesor, el licenciado Jaime Rodríguez, también a la compañía del Instituto Milla Selva. Muy contento de estar con ustedes y también agradecido por la invitación que me han hecho para poder compartir y fortalecer los mecanismos para mantener el sistema educativo y también para ver cómo trabajamos en contra de este rebrote de coronavirus, principalmente en los centros educativos donde estamos siendo amenazados, los profesores y también nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy ahora con el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, del COPEN, profesor Joel Navarrete. ¿Cuál es la visión del COPEN sobre este rebrote y cómo seguir dando clases? 2 años y medio perdidos casi, pero yo creo que ustedes comparten conmigo que perder clases es más retraso del país, porque si los niños no son bien educados, de por sí somos el segundo país más atrasado de Latinoamérica y seguir perdiendo clases es difícil. También no puedo desconocer que hay un alto rebrote de coronavirus. Bueno, creo que es un momento muy difícil que estamos viviendo. O sea, quizás no queriendo retornar, no queriendo pensar en los 2 años que hemos pasado con esta pandemia, pero también la realidad que estamos enfrentando es ese rebrote que sea en este momento en el país. Hay que tenerle mucho cuidado, hay que tomar todas las medidas, hay que extremar, como decía el compañero Jaime Rodríguez, hay que extremar las medidas de bioseguridad, ¿verdad? A eso nos llama realmente. Yo creo que la población nos relajamos, usted lo decía también, licenciado Raúl, un montón de conciertos, la Ceiba, San Pedro Sula en carnavales, las calles inundadas, las calles llenas, sin ninguna medida de bioseguridad. Y le digo algo, periodistas, doctores, ingenieros, profesores, todo el mundo en la calle. Correcto. Y en la pijineada. Esa es la verdad. Imagine que el sistema de salud, decía la presidenta del colegio médico ayer, 30 doctores y 2 con situaciones graves ya. No, la otra situación difícil. Bueno, a mi amigo Carlos Umaña, compañero mío. Ahí lo sacaron. Ahí lo sacaron. ¿Sí? Ahí lo sacaron. Ahí lo sacaron, que ha hecho una gran labor, pero fue no sé, estaba en un acto público, ahí lo sacaron que no tenía mascarilla. Ni mascarilla, ni tampoco la distancia. Bueno, sí, la verdad que me decía un amigo ayer, mira Raúl, a mí la verdad ya se me olvidó esto. Y no es cierto. Entonces, hacia ahí es donde tenemos nosotros que atacar, ¿verdad? Hay que extremar esas medidas de bioseguridad. Como decía el compañero Jaime, en el Sol, en el Distrito Central, tenemos un 70% de positividad. Ayer me da un reporte del Paraíso, del Instituto Departamental de Oriente, 102 casos de niños. Imagínense, es un solo centro educativo, 102 casos. Choluteca, casi la mitad de los estudiantes positivos. El otro problema, dicen, no hay pruebas de COVID en el sistema sanitario del país. Entonces, ¿qué significa una prueba de COVID? Más de 1000 lempiras para un padre de familia, para ir a hacerlo. Entonces, esa es la otra parte, que tenemos nosotros que tener claridad también, que todo el sistema educativo tenemos un 72% de pobreza en todo el país. Tenemos un 54% de extrema pobreza. Porque hay gente que dice, bueno, sin una mascarilla, ¿cómo se compra un cigarro? ¿Cómo se compra una cerveza? Pero no, tenemos la realidad es la situación económica que también está viviendo ya la sociedad hondureña y sobre todo los padres de familia.
Entonces ya esta mascarilla, este gel, este alcohol, hay que sumarle a la canasta básica prácticamente. Esa es la situación del costo que estamos viendo. Entonces ahí es donde yo le pediría aquí al compañero Jaime Rodríguez, viceministro de Seguridad, que hay que buscar la forma que llegue de educación, que llegue esa mascarilla, que llegue ese kit de bioseguridad a todos los centros educativos. Hay que hacer recortes de presupuesto en la Secretaría o en otras dependencias del Estado para que podamos tener ese material de bioseguridad en los centros educativos. Creo que es importantísimo en este momento. Lo otro, necesitamos seguir avanzando en la reconstrucción de los centros educativos. La mayoría de los centros educativos no tienen agua potable. Entonces, ¿cómo le vamos a llevar que se lave las manos si no hay agua en los centros educativos? Entonces, esas son las cosas que tenemos que apuntar para que el sistema educativo no lo vayamos a cerrar, sino que vayamos a aquel centro educativo que ya ha demostrado positividad. Hay que hacer ese proceso, ese paso hacia atrás. ¿Para qué? Para que no podamos todo el sistema regresar otra vez hacia lo que teníamos anteriormente. Licenciado Gilberto Benítez, usted director de la escuela José Castro López en San Pedro Sula. ¿Qué le han dicho sus colegas de las otras escuelas también? ¿Y cómo está la que usted está ahí en San Pedro Sula? Ayer estábamos recibiendo una capacitación sobre alguna metodología sobre supervisión y el conocimiento sobre alerta temprana, de algunos mecanismos de alerta temprana de la Secretaría de Educación. Y la manifestación era una reunión solamente de directores, alrededor de unos 50 directores con las autoridades de la dirección distrital, y entre nosotros se oían comentarios que tenían alumnos con enfermedades o más bien síntomas de COVID, lo mismo maestros con COVID. También me decía una periodista de que el Instituto INTAE estaba próximo a ser cerrado por algún corto tiempo porque habían profesores contagiados y también habían alumnos. Eso es a nivel de municipio, pero también debo decir que aquí en el centro educativo, en la José Castro López del barrio Medina, tenemos una profesora infectada con coronavirus, debidamente comprobado. Eso sucedió el jueves de la semana pasada. La profesora fue dejada en su casa. Ella está haciendo algunos esfuerzos por mantener la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos mediante el WhatsApp o vía Zoom. Los alumnos, de alguna manera, pues tenemos comunicación personalmente para seguir de cerca el proceso de infección que puedan tener ellos también. En el centro educativo hay hay varios casos de COVID. Se dieron más que todo en la semana anterior, cuando estaba finalizando la feria juniana. Los síntomas que tenemos son altas fiebres, dolores en los pulmones, calambres, diarrea, dolor de cabeza, ardor en los ojos, y personalmente desde el 7 de marzo estoy tomando la temperatura a los estudiantes, regalándoles mascarillas que los padres de familia han donado o que USAID nos ha dado. En este caso, pues es esta mascarilla de trapo, y luego la dirección distrital también antier nos donó 700 mascarillas, que son pocas porque los niños pues las ensucian con facilidad. Y estamos esperando esta mañana algún donativo de mascarillas provenientes de algún sector. Pero sí es urgente, así como lo decía el licenciado Joel Navarrete, que la Secretaría de Educación, ya que estamos aquí, también nos esté escuchando el señor viceministro don Jaime Rodríguez, que agilice los procesos de traslado de esos implementos o materiales de bioseguridad para hacerle frente a este rebrote de coronavirus que tenemos en los centros educativos. También se ha manifestado de que la inasistencia
es bastante alta. Y hay un fenómeno que está sucediendo, que el coronavirus es una enfermedad que es de temor. Entonces, muchos padres de familia están escondiendo los diagnósticos. No los hemos encontrado. Hemos encontrado temperaturas en un rango de 35.3 y 36.1 en el portón, pero conforme van pasando las horas, van presentando algunas manifestaciones y hacemos lo que ya mencionaron los compañeros del MIASELVA, de irlos retirando y mantener una comunicación fluida con ellos. Los grupos de clase en este momento, pues, como sea, no son tanto un aliento a mí en lo particular, porque las aulas de clases no se han abierto nunca para pasar el tiempo, para entretener alumnos, sino para darles en 3 momentos las clases perdidas, las malas clases que se sirvieron por internet en el año 2020 y 2021, con reforzamientos, con fotocopias, con atenciones individuales. Esa es la realidad que estamos viviendo aquí en San Pedro Sula, a los alrededores también de donde yo trabajo. Señor viceministro. Sí, yo felicito y agradezco todas las observaciones, todas las recomendaciones que me están dando. ¿Sabe qué bueno que estamos teniendo esta plática? Sí, es una necesidad urgente para el país, para la población, para los niños, para los papás, para los maestros, para todos los que queremos. Antier murieron 6 en Estados Unidos, también murieron 6 en una cárcel en Honduras. Eso no queremos. Queremos gente preparada. Ayer alguien me decía, mire, van a construir 5 cárceles más en El Salvador. Dios primero, aquí eso ya no pase. Lo que queremos son buenos ciudadanos, y para eso ocupamos educación. Es un tema que se ha debatido bastante en nuestro país. No quiero llorar sobre la leche derramada, pero yo siempre critiqué cómo es posible que nos estuviesen cerrando centros educativos en este país y nos estuviesen abriendo cárceles. Siempre pongo de ejemplo la tragedia del departamento del Paraíso. Cerraron la escuela normal de Villa Ahumada, una escuela legendaria que formaba maestras, y fueron a abrir una cárcel de máxima seguridad. No es esa la forma. Compañeros docentes, yo sí quiero que el mensaje le llegue claro a ustedes, padres de familia, al pueblo entero. Si un docente está sospechoso de COVID, es obligación del docente, obligación del director, enviarlo para su casa. El bien supremo es la vida, y ya lo dice la Constitución, y no podemos poner en riesgo la vida de nadie. A veces los compañeros docentes que ya estamos mayores, que tenemos enfermedades de base, tenemos que cuidarnos. De igual forma, cuidarnos nuestros estudiantes. Si un estudiante de una sección, cualquier sección, salió positivo, a esa sección me la manda para la casa, que guarde toda esa sección, que guarde la cuarentena en su casa, porque no queremos que haya más contagios. Pero es diferente a cerrarme todo el centro educativo. En el MIASELVA, si el problema fue en la mañana, cuando yo fui a visitar el MIASELVA de muy buen agrado, le digo, compañera Elvia, que ustedes cerraron, o la jornada de la mañana prácticamente la cerraron, pero en la jornada de la tarde los compañeros estaban trabajando. Y menciono esto porque sí, en algo coincidimos todos, coincidimos padres de familia, coincidimos docentes, coincidimos estudiantes, pueblo hondureño. Todo el mundo quiere la presencialidad. Vamos a seguir teniendo problemas, y eso hay que esperarlo. Y yo agradezco desde aquí también todo el esfuerzo que se está haciendo de parte de la presidencia. Sí nos han entregado material. Profesor, es que el COVID es como la gripe ahora. El COVID es como el dengue. Ya no es que ya no hay COVID y que ya no va a haber. Eso ya quedó. Aquí está, y vamos a tener que aprender forzosamente a convivir con esto. Pero para convivir con esto, primero, a los padres de familia, si nuestros hijos no están vacunados, pues hay que llevarlos a que los vacunen. Es la mejor forma de prevenir esto. Y como dice el licenciado Raúl, ya esto llegó para quedarse.
y no podemos nosotros relajarnos y no podemos tampoco poner en riesgo la salud del pueblo hondureño, pero también yo creo que hay que valorar, no podemos seguir en este retraso educativo. Está en comunicación con nosotros Mirtana Flores desde Comayagua, desde el centro del país. Mirtana, buenos días. Buenos días, muchísimo gusto, un placer que me permitan participar en el programa. Un saludo a los compañeros docentes, soy docente en el departamento de Comayagua y bueno, es un enorme placer poder compartir con ustedes. Es importante mencionar que no estamos hablando del COVID, de la importancia que tiene la vacuna, que vacunarse es prevención, vacunarse es salud. Esto es importante que podamos manejar y que podamos educar a los padres de familia, a los estudiantes y nosotros como docentes para llevar a cabo la vacuna en todos los seres humanos. Es importante mencionar que el fin supremo del Estado es la persona humana y están las vacunas para que nosotros podamos mantenernos saludables. Algo muy importante que vale mencionar es que no estamos seguros de que sea en el centro educativo porque no se ha hecho un estudio fehaciente de que en el centro educativo se están contagiando nuestros niños o docentes. Es necesario que se tomen las medidas porque puede ser que los niños ya vengan contagiados y vengan a contagiar. Entonces es necesario que nosotros tomemos las medidas. En los centros educativos se están tomando, desde las direcciones departamentales se están dando instrucciones para que esto pueda suceder. Solamente estamos necesitando la unidad granítica de padres de familia, de todos los docentes, de la comunidad en general, para que podamos lograr la prevención, y la prevención está en la vacuna. Y tenemos ahorita muchos compañeros docentes, muchos estudiantes que no han sido llevados hasta la vacunación. Entonces es necesario que podamos hacer esto y además que en los centros educativos no nos haga falta el material de bioseguridad para que nuestros niños y niñas puedan estar realmente protegidos. Es importante la temática que están tomando en este medio de comunicación para que los jóvenes estudiantes y toda la comunidad en general pueda permanecer saludable en el país. Muchas gracias por permitirme la participación. Saludos, compañeros docentes. Gracias a la profesora Mirtana Flores desde Comayagua. ¿Cerraron en la mañana el Miaselva y solo en la tarde? ¿Qué pasó? Bien, no del todo. La jornada, ahorita no coincidió que estamos cerrando el primer semestre con los muchachos de bachillerato. Entonces, cuando el señor viceministro nos visitó, estamos en una semana de recuperación, ¿verdad?, para cerrar el semestre. Y a los que teníamos en pausa, por decirlo así, eran los niños de tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno. Y luego la jornada de la tarde, sí, ¿verdad?, siguió su curso normal. Pero hemos estado activos en el centro educativo. No se ha cerrado. Sí, Eddie, si me marcas el 3391-1491, 3391-1491, ahí está el líder del sur del país, el alcalde Quintín Soriano, para que va a participar. ¿Apuntaba algo, por favor? Sí, yo creo que es importantísimo que hacer ese llamado a toda la población, porque la maestra que habló tiene mucha razón, porque recordemos que este niño quizás no se contagió en el centro educativo, sino en su lugar, en su casa o en su colonia. Entonces, si no tenemos nosotros la forma de poder detectar que este niño ya viene contagiado, entonces lo que viene trae el virus precisamente al centro educativo. Entonces, ahí es donde tenemos que extremar las medidas de bioseguridad. Ese termómetro en la entrada es vital ese termómetro en la entrada. Pues parece que no es cierto, pero sí, realmente medir la temperatura al momento de ingresar a los centros educativos es determinante. Pero está también la otra situación. Tienen todos los centros educativos el termómetro. O sea, hay partes que son realmente difíciles de poderlas llevar, ¿verdad? Porque la parte económica, la sociedad hondureña también le está afectando enormemente. Entonces, ahí es donde yo le decía al viceministro que es necesario poder llevar todo el kit de bioseguridad a los centros educativos. ¿Para qué? Para no seguir recargando al padre de familia, que ya bastante ajorobado está con todo el incremento de la vida cotidiana, con el incremento a los combustibles, con el incremento a la canasta básica.
Y hoy se le suma también el material de bioseguridad. Por eso le decía y le recalco a la Secretaría de Educación, es importante que se haga esas jornadas de entrega de la forma más, como lo decía el compañero Gilberto, lo más expedito posible, sin andar con mucho trámite de burocracia, entregar esos materiales en los centros educativos. Sí, el alcalde de Choluteca, mi buen amigo y líder del sur del país, Quintín Soriano. Alcalde, buenos días, un gusto que esté con nosotros. Un gusto, querido Raúl, saludar a los panelistas, ¿verdad? Desearles lo mejor y darle gracias a Dios por este día. Primero, intervengo porque nosotros estamos involucrados al 100% ahorita apostándole a la educación. Escuchaba al maestro del COPEN diciendo que el 72% en el sur, es cierto, ¿verdad? Quiero decirles que las escuelas están trabajando. El único centro que despachó sin autorización fue el técnico vocacional. El técnico vocacional, de ahí todos los centros, porque yo he estado visitando los centros educativos de Choluteca. Ayer estuve en la escuela Francisco Morazán del Trapiche. Hoy a las 9 me están esperando en la Dionisio, donde voy a entregar unas computadoras y a ver que ya se terminó todo el techado y la reparación de baños y todo. Estamos reparando 47 centros educativos con fondos municipales. Entonces quiero decirles que hay que apostarle a la educación, no entremos con ese temor, y lo hago con mucha propiedad. Si usted me pregunta cuántos casos de COVID hay en la clínica del adulto mayor, que es el primer lugar donde llegan los habitantes, porque les da miedo ir al hospital, ni un caso de COVID. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos maestros? Les da tos, les da gripe, entonces se van al seguro y les dan 4 días nada más y vuelven a clase, los maestros. Entonces no hay que causar el pánico, porque una cosa es que se haga el examen usted y le sale la variante de Omicron. Entonces, si hubiese un antígeno que le detectara a usted Omicron, pero no existe, entonces al tomarle la prueba le va a dar COVID, ¿me entiende? Pero es una variante, pero no lo va a tirar al oxígeno, no lo va a tirar a la clínica. Yo quisiera primero felicitar a los maestros. Siempre estamos apoyando al magisterio, porque al maestro primero hay que quererlo como padre de familia, hay que apoyarlo como autoridad. Por eso nosotros hemos apostado ahorita al 100% a la educación y esperamos y apoyamos la decisión del gobierno de que no se cierren las escuelas. No podemos entrar nosotros a otra crisis o a levantar falsas expectativas. Yo le voy a decir algo a usted, Raúl. Nosotros tenemos un gran médico en Choluteca que se llama Rafael Pinel. Es de los mejores intensivistas de Honduras, graduado en Suiza. Y me decía él, lo último que la comunidad europea está diciendo es que no se tiene que poner la 4ª dosis, porque está bajando el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La persona que le da COVID es aquella que no se vacunó y no le ha dado COVID, baja la de la tercera edad. Pero no involucremos a todo el sistema educativo. No se puede involucrar porque vamos a entrar en pánico y va a dejar de darse clases, y eso es que nos tiene atrasados. Un pueblo educado es un país desarrollado. Así que yo quiero decirles con propiedad, no estoy hablando aquí por hablar. Yo visito los centros educativos. Mañana voy a inaugurar, por ejemplo, en la Protesteban bien una cancha multiuso. Y así sucesivamente estamos. Le puedo hablar de todos los centros educativos que he visitado, la Napoleón Mejía, todos los centros educativos, el Intae Sur, el Chilo, todos los que hemos andado, y no hay un pánico, porque está como un pánico escénico que quieren montar. Le voy a decir algo, no entremos en eso, porque la economía se viene a pique, la situación del país no está para esto, señores. Estamos de acuerdo, a usted le dio todo gripe, pues entonces aplíquese una dexametasona, aplíquese acitromicina y acetaminofén, pero no esté solamente diciendo hay que cerrar las escuelas, eso no se puede permitir. Por lo demás, felicitarlos a todos los que están ahí, y siempre el magisterio, mi respeto, porque yo soy hijo de 2 maestros, Ricardo Soriano, que ya murió, y Rosaura Pérez, que la tengo viva, gracias a Dios, y un saludo a mi madre amada. Y a ustedes les deseo lo mejor y que salgamos adelante, porque solo juntos podemos salir adelante en este país. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.
Gracias, alcalde Quintín Soriano. Voy a una pausa para continuar con mis invitados en este momento, pero antes voy a leer algo que es de importancia para todos nosotros. Aquí tengo el detalle. Aunque no es el tema de hoy, al final te sugiero dar esta noticia esperanzadora. El petróleo ha bajado 10% en los últimos 5 días y acumulado ha bajado casi un 20% en el último mes. Por el promedio móvil que se utiliza en Honduras, los aumentos y bajas tardan un poquito en trasladarse, pero ya se ve que tiende a comenzar a bajar el petróleo. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, espero que no, pero ¿qué creen ustedes? ¿Será necesario regresar a clases virtuales? ¿Esperar tiempo más para retornar a clases? ¿Qué tienen planeado? Definitivamente en estos momentos no se ha considerado que volvamos a las clases virtuales. Las clases presenciales deben de mantenerse. Sé que tenemos que hacer esfuerzo entre todos y entre todas, pero no está contemplado. Hemos incluso pedido la opinión de la Secretaría de Salud y nos han dicho que eso no es lo apropiado, no volver a la virtualidad. Les repetimos, si hay un alumno que en una sección se presentó con positividad de COVID, pues habrá que mandar a cuarentena durante los días correspondientes a esa sección y luego volvemos a la presencialidad. No se está bajo ningún punto considerando esto de volver a la virtualidad. Yo quiero agradecer aquí las palabras de ánimo del señor alcalde, don Quintín Soriano, porque han sido también un factor fundamental en esto, la cooperación de las alcaldías, la cooperación de las corporaciones municipales en todo el país, de la empresa privada, con donaciones, y yo aquí quiero agradecerle por eso también todo el esfuerzo que se está haciendo desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Finanzas, para gestionar material de bioseguridad, que es algo que nunca estuvo presupuestado porque es nuevo, pero sí estamos recibiendo ayuda. La semana pasada, por ejemplo, recibimos material de bioseguridad para 162 centros educativos de un donante. Ahí anda haciendo las gestiones y también de aquí quiero agradecerle a nuestro señor ministro de Educación que ahí anda haciendo gestiones porque lo que tenemos no nos ajusta, pero sí sé que a través de las gestiones de la participación comunitaria, de la participación de las corporaciones, de la misma empresa privada, porque si algo nos está uniendo en este país es que hemos tomado conciencia de que debemos de cuidar y debemos de proteger el sistema educativo público. Algo interesante también que nos dejan del Mía Selva y que no es la realidad de todos los centros educativos, es que tienen un departamento de enfermería, es que tienen médico, que eso no existe en todos los centros educativos. Esto fue lo que se salvó, lo que quedó de otros tiempos anteriores, que había más cuidado en el sistema educativo. Pero sí tengo quejas, por ejemplo, en el Instituto Mixto Higueras, me llevaron la enfermera. Y hoy nos hemos dado cuenta que los centros educativos sí necesitan estar asistidos con personal médico. Esto nos va a obligar a replantear todo el sistema educativo, porque lo que no queremos es excluir más niños y más niñas. Agradezco también las palabras del licenciado Gilberto Benítez, solo que vamos a ir a visitarlo, licenciado, porque esa bandera se la voy a cambiar, esa bandera ya no es, es la anterior. Vamos a llegar por ahí, voy a ver si la otra semana, porque sí, especialmente el día viernes, salimos a visitar centros educativos y a llevarles material de bioseguridad, porque algo que tenemos problema es con la distribución de este material. Pero, viceministro Rodríguez, ¿qué hay de cierto de esto? Raúl, el problema es que el Ministerio de Educación poco puede hacer
porque el presupuesto Mel Zelaya se lo quitó al ministro y se lo autorizó a los gobernadores departamentales para reconstrucción de aulas, compra de materiales de bioseguridad, materiales educativos y capacitación de docentes. Lamentamos el caso, igual está el Ministerio de Salud sin cartera económica y por eso el ministro no puede comprar vacunas y medicamentos que necesitan en hospitales y centros de salud para atender al pueblo. No, eso no es cierto. Yo estoy a cargo ahí de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros. La cuestión de construcciones escolares se va a trabajar a través del FIS. Quiero leer algo, me leyó la mente. Hay que ser justos. Mel Zelaya fue un buen ministro del FIS. Las 2 veces que estuvo, y Mel sabe de eso. Y bueno, usted lo está confirmando. Lo que tenemos en educación es un problema terrible de más de 23,000 centros educativos que existen en Honduras, y lo que decía el compañero Joel, solo 4,000 centros tienen agua potable. O sea, aquí estamos en una crisis increíble y eso nos ha obligado a nosotros a replantear todo esto, porque la pandemia o las medidas de bioseguridad exigen lavarse continuamente las manos. Ya se está trabajando en eso. Sabemos que el desafío que tenemos es grande, pero yo creo que con esta desinformación tampoco que hagan circular o que haya quien se atreva a decir eso. El material de bioseguridad está llegando y se está distribuyendo. Y yo creo que les pido a los compañeros que se comuniquen, a los compañeros de centros educativos que se comuniquen con su departamental, con su distrital, o que se comuniquen aquí a nivel central, y donde haya necesidad urgente, pues allá vamos a estar, porque aquí la instrucción que tenemos de nuestra presidenta es atender el sistema educativo. Don Alberto Orellana desde Tiluarque. Don Alberto, buenos días. Buenos días, Dios me los bendiga, hombre. Pucha, he querido comunicarme un montón de veces con ustedes, no he podido. Nosotros estuvimos sacando un estudio para las Naciones Unidas, los motivos de la delincuencia en el país, La Mosquitia, Copán, Olancho, el sur, bueno, todo el país, y estuvimos sacando ese estudio, los motivos de la delincuencia, y el único factor de la delincuencia que hay en el país es la ignorancia. Imagínense que un tema de estos no hay en la universidad, en una escuela, en un colegio. Nosotros estuvimos encuestando solo a ese Instituto Central, Vicente Cáceres, hasta con 3 hijos van esas niñas a recibir clases. Y desde que vienen de recibir clases, le digo, regálame para una bolsita con agua. Fíjense que mi hijo anda con sed. Imagínense que nosotros me gustaría llevarlos a la orilla de ese río, a una cuadra de Metromol, mujeres con 10, 9, 11 hijos, sin comer, que los hipotes los mandan a pedir. Un tema de educación sexual no hay en Honduras, nunca ha habido. Conforme la Biblia, los pastores, un gobierno hace 100 años tuviera temas de educación sexual. Imagínense que esta gente que van para Estados Unidos a dejarlos botados en Guatemala y en México, van. Mire, es horrible como la natalidad en el país. Aquellas mujeres matando piojos todo el día sin comer, aquellos niños los mandan a pedir. Yo me gustaría llevarlos a Loma Linda y Loma del Guijarro. Todos los millonarios de Honduras solo un hijo tienen, o 2. Carlos Flores es el único que tiene 2. De ahí casi todos los millonarios. Usted no me hallan un niño en Loma Linda, Loma del Guijarro, pero lo llevo a la Villa Franca, la Villa Cristina, la Laguna. Eso es horrible. Como imagine que yo vivo en Tiluarque, yo tengo casa aquí, y los vigilantes de aquí de Tiluarque ganando 5,000 lempiras con 10 hijos, 11, 12, 14 hijos, le dicen a uno. No hay quien tenga un tema de educación. Imagine que llevamos primer lugar en el mundo en niñas embarazadas y mujeres pariendo. Un tema de esto, ser virgen en Honduras. Nosotros quisiéramos, ¿por qué un pastor, un cura? El gobierno, ningún gobierno ha tenido un tema de educación sexual. Decimos, santísimo Dios, este es horrible en Honduras. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, porque el que no provee ni para su propia casa ha negado la fe y viene a ser peor que un incrédulo. Imagínense que en San Pedro Sula nosotros encuestamos a una señora en los bordos de Choloma con 12 hijas, 47 nietos, en la pura mendicidad. No, me dije que hasta ganas de llorar le dan a uno andar en esto, porque un tema de educación nunca ha habido. Solo ahí en el Ligüera está una señora que vende sábila, me gustaría que ustedes la entrevisten,
18 hijos tiene esta señora. Todos andan robando y matando. Aquí en la Nueva Esperanza, por Central, es un bucero que le tienen los picudos, 26 hijos tiene este hombre. Todos, la hija mayor tiene 11, la otra 9, la otra 7, la otra 6. Y nos dicen a nosotros que cuando piden comida los agarran a patadas. Nosotros estamos asustados. Yo no sabía esto. Yo estoy de la quinta edad ya. Y hasta ahorita me doy cuenta, imagínate que los niños sirven de bandera, sirven para sicariato, para vender droga. Hay niños en la cárcel con 10 años, han matado hasta 5, porque el niño tiene que robar y matar, si la misma madre lo mandan a pedir. Nosotros, este es un tema que no hay, y pucha, ese tema había de decir que en Honduras, así como ahorita que están igual decir que la pobreza, que no hay trabajo, eso es cierto, pero si estas mujeres si pudieran parir todos los días, diarios, parieran en ese materno. Nosotros tenemos ahí, desde que vienen de parir, le dicen a uno, regálame para la leche, para los pañales, y su marido no, y soy madre soltera con 10 hijos. Gracias, don Alberto Orellana. Voy a San Pedro. Licenciado Gilberto Benítez, comentarios. Licenciado, pues ojalá que la visita del señor viceministro aquí no sea solamente para mi centro educativo, sino que más bien yo le invitaría para que se reúna con las 3 redes que tenemos en el municipio y también con el Consejo de Directores, y que para ahí pues aprovechen traernos banderas de las originales, que estaremos muy encantados de tenerlas, porque hemos logrado nuevamente regresar al color original de nuestra bandera. Y lo otro pues es pedirle que las gestiones continúen con mayor esfuerzo en cuanto a las mascarillas, el alcohol al 70%, el gel de manos, los termómetros, y señor ministro, la posibilidad que tenemos, yo creo que esto sería un aliento muy grande para nosotros, que usted nos dijera en este momento la gran posibilidad que existe de mandar a los centros educativos brigadas de vacunación, tal vez en una comunicación con el señor ministro de Salud, podemos tener eso. Si usted nos ayuda a gestionar esa parte, le estaremos muy agradecidos. Nosotros estamos de alguna manera preocupados porque tenemos una madre de familia que trabaja como enfermera o enfermera en el Instituto Hondureño de Seguridad, de Seguridad Social, sí, en el seguro, que está infectada en este momento con coronavirus y tiene un niño en el centro educativo. Estamos haciendo el monitoreo porque creo que esta mañana se presentó el niño, a pesar de que su madre está enferma, pero se presentó a sus clases. Una vez con las instrucciones que nos ha dado el señor viceministro, estaré yendo a revisar esa aula para tomar las medidas de precaución necesarias. Lo otro pues es que debemos de continuar con esas brigadas de vacunación. Desde el año pasado ya se habían vacunado los niños que aquí tenemos con coronavirus en ese momento, están con las 2 primeras vacunas. La profesora que tenemos infectada tiene las 3 vacunas y estaba en gestión de la 4ª vacuna, y sin embargo está infectada. Viceministro. En cuanto a las jornadas de vacunación, hay un hecho muy curioso. Fíjense que al inicio se pensaba que en el proceso de matrícula los centros educativos también se convirtieran en centros de vacunación, y la asistencia fue mínima. Decidieron entre el señor ministro de Salud y el señor ministro de Educación que iban a trasladar los centros de vacunación a los centros comerciales, a los moles, y se disparó ahí la cantidad de niños y de niñas que se vacunaron, porque parece que hay bastante asistencia a estos centros comerciales. Yo sí pienso que hay que trabajar coordinadamente, y esto nos sirvió, por ejemplo, en el Mía Selva, trabajar coordinadamente con la región sanitaria, porque una vez que se focalizan los centros educativos, se pueden pedir a las regiones sanitarias, a los centros de salud, que nos manden, como se hacía antes, que nos manden un grupo de doctores o de enfermeras para que se vacunen en el centro educativo los niños que no están vacunados. Solo que aquí tenemos un problema, porque hay padres y madres de familia que definitivamente no quieren que se vacunen sus niños, y por eso
Yo le reitero mi agradecimiento, don Raúl. Disculpe, viceministro, ¿y ustedes como autoridades qué piensan por qué padres y madres no quieren? Le han hecho toda una mala propaganda esto de las vacunas, que le van a poner no sé qué cosas, pero es a través de la educación y es a través de los medios de comunicación que tenemos que concientizar a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, al pueblo hondureño, que la mejor forma de prevenir esto es la inmunización a través de la vacuna. No es lo mismo cuando se infecta una persona que no está vacunada a que se infecte una persona que ya tiene las vacunas. Y hemos tenido casos claros de esto, casos de gente que ha dicho que es antivacunas, y una vez que se encuentran en cuidados intensivos en los hospitales salen diciendo que lo mejor es la vacunación y la mejor forma para evitar la letalidad, y cosa que yo no quería mencionar acá, es la vacunación, porque afortunadamente tenemos estudiantes, tenemos niños y niñas infectadas o que están sufriendo con el COVID, pero la tasa de letalidad que tenemos es mínima y ojalá que se siga manteniendo, porque no es lo mismo, repito, cuando se infecta una persona que está vacunada a cuando se infecta una persona que está vacunada. El gobierno, el ministerio ha logrado mantener las medidas de bioseguridad. ¿Y qué están dando? Tengo una mala noticia, ¿no? Y aquí me dice Víctor Valladares. Es que esto es complicado en este país. El Seguro Social se quedó sin pruebas COVID también. Sí. Lo que está distribuyendo la Secretaría de Educación son mascarillas, que ya tenemos pocas porque la mascarilla, como es descartable, esto es mantener las existencias, es complicado. Se está distribuyendo gel antibacterial, se está distribuyendo cloro y se están distribuyendo toallitas con alcohol para que los estudiantes puedan desinfectarse las manos. Aquí quiero agradecer nuevamente el papel que están jugando las corporaciones municipales, porque también las corporaciones en los municipios están colaborando para que en los centros educativos haya material de bioseguridad. Profesora, aportes. Bien, primero quería agradecer a los comentarios de los dos compañeros que llamaron, una maestra y el alcalde de Choluteca, las valoraciones que hacía él respecto a lo que es el sector magisterial, muchas gracias, y el apoyo también, verdad, que sabemos a través de los medios que él está dándole a la educación en ese departamento. Y lo que decía la compañera, fíjense que el caso del Mía Selva es ese que mencionaba ella, los niños ya vienen con los síntomas de sus casas. Entonces lo que toca, verdad, es, los detectamos en lo que decían los compañeros, eso de tomar la temperatura a la entrada es muy importante. Una vez que un niño se detecta que va con temperatura que no es la normal, entonces se remite al departamento de enfermería que tenemos y luego se llaman los padres y se hacen las gestiones. Y luego también comentarle que el Mía Selva tiene, somos casi 200 profesores. Y de esos 200, pues ahorita lo que tenemos son 12 compañeros que están contagiados, pero están vacunados. Todos nuestros docentes en el Mía Selva están con sus 3 vacunas. Entonces los compañeros están estables. Igualmente los estudiantes hemos hecho un registro, hemos documentado con los carnets. Lo que pasa es que es difícil. A los niños se les pide el carnet para ver si es cierto que ya tienen las dosis y es difícil que lo lleven. Entonces sí, verdad, la mayoría de ellos están vacunados. También reconocer a la Secretaría de Educación, a COPECO, a nosotros sí nos han facilitado material de bioseguridad, nos han dado gel, nos han dado alcohol. Entonces Mía Selva sí, verdad, ha contado con ese apoyo. Mascarillas también, lo que pasa que, bueno, las mascarillas solo dura 6 horas, una mascarilla de estas que cortamos nosotros. Entonces es bien difícil estarles dando a los niños mascarillas. Lo que hacemos es que se hace un trabajo con consejería, con orientación, con el departamento de salud que hay ahí en el colegio, para ver qué niños tienen en buen estado su mascarilla, o como decía el compañero, pues ellos rápidamente, ¿verdad?, le ensucian o se les revienta y entonces estamos cambiando. Bueno, sí, es que eso hay que cambiarlo. Dicen los médicos que depende del tipo de mascarilla. Por ejemplo, esta hay que cambiarla diariamente. Sí. Entonces hay que tener bastante, ¿no? Déjenme ir a Puerto Cortés, don José Roberto, no me pusieron el apellido, pero don José Roberto Bolaños. Buenos días, don José Roberto.
Muy buenos días, don Raúl. Un saludo para los compañeros Joel, Jaimito, Gilberto y a la licenciada Elvir. Es un placer poder compartir con ustedes. Nosotros estamos muy conscientes de las situaciones en que ha quedado el país y las condiciones en que le ha tocado a este gobierno empezar a desenvolverse. Creemos de que definitivamente en 6 meses la Secretaría de Educación no va a poder hacer milagros, definitivamente que no. Pero sí nosotros queremos pedirles que por favor, ¿verdad?, traten de agilizar sobre todo esa cuestión de bioseguridad. Ayer platicaba yo con un compañero de la oposición, ¿verdad?, y se quejaba de que no están llegando mascarillas. Yo le ripostaba a él y le decía, ¿verdad?, que los profesores todo el tiempo hemos colaborado con los alumnos, dándoles una serie de implementos escolares, ¿verdad?, inclusive hasta dinero para que se vayan de nuevo para su casa en el bus. Entonces, pero no es de seguir con esta costumbre, naturalmente, ¿verdad? Entonces yo le pediría a Jaimito, por favor, ¿verdad?, que traten de agilizar con el compañero Esponda esta situación, que la coordinen de mejor manera, para que llegue simultáneamente a todos los departamentos y no tengamos quejas, ¿verdad?, no tengamos pretextos ahí para esto y para lo otro. Por otro lado, ¿verdad?, que se supervise muy bien la cuestión de los concursos, no solamente en su realización, sino en todo el proceso de revisión, porque hay veces que ahí a los compañeros, ¿verdad?, como decía un pensador de Alba Europa, ¿verdad?, que no se perdían las elecciones en la elección, sino que en la contada, ¿verdad? Entonces así nos pasa de repente a nosotros los profesores, de que de todo hay en la viña del Señor y hay que preservar estas situaciones, ¿verdad?, del concurso. Yo los felicito por la labor que están haciendo. Y por otro lado, ya para terminar, se han hecho reformas tibias al sistema educativo. El sistema educativo, compañeros, todos nosotros sabemos que está súper atrasado. Necesitamos enfocarlo hacia la parte técnica. Necesitamos hacer un convenio o pláticas con las universidades para que empiecen a formar profesores en áreas técnicas, porque creamos robótica, por ejemplo, un bachillerato en robótica y no tenemos profesores para robótica. Por un ejemplo, ahí tenemos que estar colocando gente interina en el sistema educativo nacional. No puede ser. Entonces tenemos que tratar de actualizarlos en estos 4 años, hacer un esfuerzo supremo para que la reforma educativa sea realmente una reforma educativa, no una reforma cosmética, ¿verdad? Por lo demás, Jaimito, yo ya estoy jubilado, ¿verdad? Tengo 8 años de jubilado, pero mis enlaces neuronales, le decía Joel el otro día, los hago correctamente y estoy a la orden para servir a la patria donde la patria me llame, ¿verdad? Así de sin cobrar un centavo, estamos a la orden completamente. Muchísimas gracias, compañeros. Un placer saludarles. Buenos días desde Puerto Cortés, don José Roberto Bolaños. Una pausa y continuamos. Director del... Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ya vamos a la parte final. Dígame, profesora Elvia Rosa Elvir, ¿cuántos maestros médicos tiene en Villaselva? Tenemos 198 docentes en las 3 jornadas de trabajo. ¿Hay 15 infectados que Hay 15 retirados? infectados. Sí, están con reposo, están estables. Son 12, ¿verdad? ¿Están vacunados todos? Están vacunados todos. Son 12 maestros, 2 de secretaría y 1 de administración. Dígame, ¿qué piensa usted? ¿Debe seguir, verdad, la educación presencial? Claro que sí. ¿No debe parar? No, no debemos parar, totalmente. Creo que la mayoría de los docentes, ¿verdad?, que estamos en esta carrera es por vocación y estamos conscientes de la realidad del país y creemos que la educación virtual no es la mejor opción. Debemos estar en los centros educativos. Sí. Joel. Bueno, primero aclararle y felicitar al alcalde Quintín. Sé que ha hecho una enorme labor de cooperación con los centros educativos. Aclararle cuando yo manejé el 72% de pobreza que tenemos en el país y sobre todo lo que el llamado también a hacerle al compañero Jaime de hacer llegar ese material para que no le siga cargando este costo a los padres y madres de familia. También agradecerle al compañero Roberto Bolaños, un compañero ya jubilado, y gracias por sus comentarios. Creo que es importantísimo. Nosotros tenemos reportes de Cortés, hay varios centros educativos ya con varios casos de contagio. Tenemos en Santa Bárbara el Instituto de Independencia, en Intibucá el Instituto Napoleón Sorto de San Marcos, donde el compañero Jaime también ahí lo tiene.
Decirle que en Choluteca hay 3 centros educativos que han reportado ya casos, ¿verdad?, de positividad. No sé que no han cerrado centros educativos, es lo que le quiero aclarar también al alcalde Quintín, sino que 3 centros educativos de Choluteca ya han tenido casos de positividad. Lo más importante para nosotros en este momento no es crear pánico, sino es crear conciencia y sobre todo poder prevenir. Nuestra condición es de prevenir para que estos casos no se vayan a salir de la mano y que no tengamos esos casos que lamentar. Entonces la prevención debe ser fundamental. Lo otro es que tenemos que apostarle a que esos centros educativos tenemos que realmente hacer ese proceso de restaurar los centros educativos, de construir los centros educativos. La reconstrucción escolar creo que es un llamado, es un grito también. Como decía el viceministro de Educación, de 23.000 centros educativos, solo 4.000 tienen agua potable, o por lo menos agua en la llave. Entonces eso es delicado para nosotros. Tenemos que buscar la manera de poder dotar todos los centros educativos que puedan tener las condiciones adecuadas para que podamos también de esa manera contrarrestar este rebrote de COVID que se nos ha venido en el país. Bien, voy a la parte final, licenciado Gilberto Benítez, gracias por su participación, es el director de la escuela José Castro López, ahí en San Pedro Sula. Sus recomendaciones finales, aprovechando que está el viceministro acá. Que necesitamos que la Secretaría de Educación, los ministros, sean más agresivos, más rápidos en atender la vida y la salud de nuestros profesores y también de los alumnos. Que se vaya mirando más en serio esta situación. Esperamos que se pronuncie SINAGER en las próximas horas y de ser posible que el señor ministro de Educación, Daniel Esponda, vaya tomando en consideración el traslado de uno de sus viceministros aquí a San Pedro Sula ante la situación grave que estamos pasando, que estamos empezando a atravesar más bien aquí en San Pedro Sula. Gracias al profesor Gilberto Benítez por su participación esta mañana. Profesora Elvia Rosa Elvir del Villaselva, sus consideraciones, ¿qué le dice a la población, a los alumnos, a los padres de familia? Bien, primero agradecer que hayan invitado al Villaselva para estos temas tan importantes y decirle a los padres de familia, a los alumnos, a nuestros compañeros docentes, que lo que toca es cuidarse, ¿verdad? Creo que la población y todos nos hemos relajado mucho. El COVID está presente y no se va a ir, vino para quedarse. Yo creo que lo que toca es cuidarse. Nosotros en el Villaselva hemos estado permanentemente enviando comunicados a través de nuestras redes a los padres de familia que por favor, si los niños están con síntomas o no están bien de salud, que por favor no los manden al colegio, ¿verdad? Eso. Y quería agradecer al viceministro, que lo tenemos aquí también, que por la pronta respuesta y el apoyo que nos dio al Villaselva para las medidas que se tomaron con el ánimo, ¿verdad?, de evitar que los contagios avanzaran. Pero en sí, pues nosotros estamos estables, estamos firmes, ¿verdad? Estamos atendiendo a los estudiantes, tenemos aulas virtuales, aulas Classroom, ¿verdad? Y los niños están atendidos. Y esperemos que ya la siguiente semana, después del receso, estar con la totalidad de nuestros estudiantes en el aula de clase. Gracias a la profesora Elvia Rosa Elvir. Es cierto, viene esa pausa que, como bien dice el viceministro Jaime Rodríguez, pues va a ayudar. ¿Cuál es la posición del COPEN? El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media también ha estado con nosotros. Joel Navarrete, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Y están trabajando conjuntamente con el gobierno? Bueno, tenemos una muy buena relación con el compañero Jaime, ¿verdad? Es viceministro de Educación. Como Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, nuestro objetivo principal es salvaguardar la vida. No podemos arriesgar la vida ni de estudiantes, ni de padres, ni madres de familia, ni mucho menos compañeros docentes. Creo que esto es una alerta, es una situación en la cual nosotros lo que queremos y buscamos es que de forma inmediata se establezca un protocolo para que ese protocolo nos dé las condiciones y las medidas que se deben de tomar en cada centro educativo. Aquí también les digo, no es que estamos creando pánico, sino sencillamente es querer llegar o querer prevenir esta situación a que no se nos vaya a desbordar posteriormente. O sea, esa es la posición del COPEN. Nosotros seguimos apostándole a que no podemos retroceder en el sistema educativo nacional. Eso sería totalmente grave para el país, para la sociedad. Ya perdimos 2 años
y esperamos que eso no se dé. Pero también que un centro educativo se cierre por 2 semanas, 1 semana, creo que esa es una medida para evitar llegar a condiciones difíciles que lamentar. Gracias. Del retorno a clases, ¿qué ha sido lo mejor hasta hoy? Ahora enfrentamos que hay un rebrote de COVID, pero aquí ellos están confirmando de que se va a mantener las clases presenciales. ¿Qué es el mensaje, señor viceministro? Gracias. Quiero empezar por agradecerle las palabras de la profesora Elvia. Maestra, gracias. Viniendo de una docente me llena de satisfacción. Esta también es una forma de defender la educación, la escuela pública. Gracias también, compañero Joel. El COVID y hasta aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo se va a manejar esto, cuál es el manejo más adecuado que vamos a darle, pero manteniendo la presencialidad. Hace 1 semana y media vino una comisión a la Secretaría de Educación de cooperantes de la USAID y nos decían que uno de los principales logros que ha tenido la Secretaría de Educación, el sistema educativo, es haber vuelto a la presencialidad casi contra todo pronóstico. Sí demostramos con la dedicación de los compañeros docentes, de los padres, de los alcaldes, de los gremios, que sí es posible y que vamos a reconstruir este sistema educativo. Cuando uno es docente y llega a los centros educativos y los encuentra con estudiantes, se encuentran llenos de vida. Yo creo que es mejor tener al estudiante en el aula de clase y no tenerlo en la esquina del barrio, en la esquina de la colonia, donde prácticamente lo estamos poniendo en riesgo, tanto en su integridad física como ponemos también en riesgo el futuro de este país que está en las nuevas generaciones. Si algo nos enseña la escuela, es eso, es la convivencia. Aparte de los aprendizajes, es la forma de que nos podamos convivir todos en sociedad, que nos podamos llevar todos en base a las reglas que establece la sociedad. Esto no es un conocimiento leído, es un conocimiento de la vivencia. Eso no lo podemos perder. No podemos aislar nuevamente a nuestros niños y, como dijo el compañero Joel, que siga el letargo, que siga la postergación y la exclusión de tantos jóvenes. Le agradezco a usted, don Raúl, infinitamente, porque yo creo que es a través de los programas, es a través de también los medios de comunicación que tenemos que hacer conciencia en nuestro pueblo hondureño de que hay que cuidar nuestra juventud, pero que también la educación es importantísima. Me voy con algo importante, bueno, ambos maestros, todos los maestros invitados, también quien habló, ¿cómo se llama? El profesor de Franklin Delano Roosevelt, Roberto Bolaños, que está retirado, jubilado, pero que quiere ayudar. Eso quiere decir que los maestros quieren dar clases, lo que dice la profesora, que dice que hay 14, ¿verdad? 12 profesores infectados en el Mía Selva, pero que están en sus casas y que los demás están dando clases. Esa es una buena reacción de los profesores, porque en algún momento había algunos profesores que no querían ir a clase y andaban, repito, igual periodistas, doctores, ingenieros, empresarios, que confinamiento, pero ahí andaban chupando. Entonces, pero ya esa actitud, mire, este ya se rió, porque ya ve que él era uno de ellos. Entonces, eso es una buena actitud, que no se paren las clases, lo que dice la profesora también, la profesora Elvia. Si usted siente que su niño está enfermo, que le dio calentura o le ve, bueno, las madres más que todo, ¿saben? Cuando su hijo está enfermo, no lo mande a clases y vaya a revisarlo donde los maestros. Esa actitud me parece buena de los maestros. Yo agradezco mucho, yo sé que vamos a sacar adelante el sistema educativo contra todo pronóstico. Nuestra juventud tiene que superarse. Bien, gracias a todos. También saludo al alcalde Quintín Soriano, que siempre, pues, un amigo personal, un líder, que está pendiente de su comunidad y de la zona sur del país. Sigan con Canal 11, que estén bien.